súper importante, que es el diodo. ¿Listo? El diodo nos vamos a dar cuenta que tiene muchas aplicaciones en electrónica y es Profe, está silenciado. ok, porque yo emocionado hablando, listo. Entonces, la clase pasada vimos el diodo y hoy vamos a ver algunas aplicaciones que tiene el diodo, que la mayoría de ellas se utilizan hoy en día en muchos dispositivos electrónicos que usamos a diario, ¿sí? Y es muy, digamos que es un elemento bastante actual que se utiliza en la actualidad. Hay muchos tipos de diodos en el mercado y cada uno tiene sus características particulares. Nosotros vamos a ver hoy diodos de propósito general, que son los que uno por lo general trabaja, y diodos tipo Zener. Con esos dos diodos vamos a ver para qué sirve. Entonces recapitulemos un poco qué hace el diodo o cómo está compuesto el diodo. El diodo está compuesto de dos materiales que habíamos dicho que uno se decía que era material tipo P porque tenía más huecos y el otro era material tipo N. Y entonces habíamos dicho también que para conectar apropiadamente el material tipo P, que también le decíamos ánodo, por ahí debíamos conectar el positivo de la fuente y, y al N debía ir el negativo de la fuente, que le decíamos cátodo. Que también dijimos que debido a esa diferencia de carga que hay entre estas dos materiales, pues se generaba una barrera que en algunos diodos era de 0,3 voltios, en otros era de 0,6, 0,7 y que muchas veces dependía también de la temperatura. ¿Listo? Y dijimos también que si se conectaba mal el diodo, es decir, si invertíamos la polaridad, lo que iba a pasar es que los electrones se iban para un lado y los huecos para el otro y entonces esa zona crecía y crecía y crecía hasta un punto en el que se rompía el diodo. Entonces, cuando lo polarizábamos bien, el diodo solo consumía 0,7 voltios o 0,6 y todo lo demás tenía que consumírselo una resistencia o alguien más para proteger el diodo. Y si lo polarizábamos al revés, todo el voltaje se lo consumía el diodo y llegaba un punto en que si le aumentábamos tanto ese voltaje de polarización al revés, lo podíamos dañar. ¿Listo? Entonces, ¿qué aplicaciones tiene el diodo? Entonces, ustedes saben que por las tomas de corriente de su casa llega una señal de energía que es una onda de corriente alterna. Esa onda es de este estilo, es sinusoidal. ¿Y qué características tiene? Primera característica es que tiene 120 voltios de amplitud, tanto para arriba como para abajo. Entonces tiene 120 negativos y 120 positivos, ¿sí? Y que tiene una frecuencia que es de 60 Hz. Digamos, ese es el estándar que se maneja en muchos países, pero en Europa hay otros estándares que si nosotros vamos a estos países, pues tenemos que tener en cuenta con algunos dispositivos que no tienen transformador, ¿sí? Que no tienen una adaptación de voltaje. Nuestros computadores y nuestros celulares por lo general tienen un adaptador que si uno mira el cubito, si ustedes miran en la parte de atrás, él les dice la entrada y hay unos que dicen que van desde 100 hasta 240 voltios y 50 a 60 Hz. Si tienen ahí el cubito de un celular, pueden ver en letras pequeñitas que ahí les dice qué es lo que aguanta ese cubito. Entonces, ¿qué es lo que hace internamente ese cubo? Pues intenta convertir esta señal en una señal que sea más recta, o sea, más planita, que se aparezca más a una señal DC, de corriente directa. Entonces, la primera aproximación que se inventaron para eh, empezar a recortar la señal sinusoidal, pues es decir, cortemos todo lo negativo, porque a nosotros no nos importan estas partes negativas, solo nos importa lo positivo y después miramos qué vamos haciendo. Entonces, el diodo
pues tiene la ventaja de que nos ayuda a hacer eso. ¿Por qué nos lo ayuda a hacer? Porque miremos qué pasa en la onda positiva. Cuando la onda es positiva, todos los voltajes van a ser mayores a cero. Entonces siempre va a haber un más en esta parte y un menos en la parte. Entonces decimos que queda polarizado en directa. Conduce la corriente. Esta es la corriente que pintamos, pero recordemos que los electrones van al revés. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que en la resistencia nosotros solo vamos a ver que va a pasar la onda positiva. ¿Qué pasa con la onda negativa? Cuando estamos en esta parte de la onda. Entonces, cuando estamos al revés, como todos los voltajes son negativos, es como si yo volteara la fuente y pusiera un menos acá y un más acá. Y si llevamos eso hasta el diodo, un menos y un más acá, vemos que el diodo queda polarizado al revés. Entonces el diodo se abre y se consume todo el voltaje. Y entonces en la resistencia vemos que no hay nada, hay 0 voltios. Entonces, ¿eso cómo lo podemos simular? Si ustedes abren Multisim, que les he dicho que porfa crearan la cuenta, se van aquí a donde dice crear circuito y vamos a simular exactamente ese circuito que estamos viendo ahí. Entonces, ¿cómo lo simulamos? Lo que tenemos que hacer primero es poner donde dice fuentes, una fuente de voltaje, y miren que la fuente tiene 4 cosas. Tiene el nombre que dice B1, tiene el voltaje, está grabando así, tiene el voltaje, entonces aquí le vamos a dar clic y vamos a escribir 100. Tiene vamos a darle clic en la frecuencia y vamos a escribir 60, y tiene la fase. Entonces la fase es qué tan desfasada está la onda, ¿sí? Si en 0 grados empieza, o si en 90, o si en 30, pero ahorita no nos vamos. Luego vamos a poner el diodo. Entonces vamos a poner un diodo, vamos a poner una resistencia y la vamos a girar y vamos a poner una tierra en el medio. Entonces vamos a conectar todos estos cablecitos. Listo. Y ahora vamos a medir. Entonces, ¿cómo medimos? Damos clic en el circulito verde y vamos a medir voltaje. ¿Dónde vamos a medir voltaje? En la entrada. Entonces vamos a hacer clic acá. Y miren que cuando yo selecciono el medidor de voltaje, hay uno que dice B-. Entonces le vamos a dar clic ahí y en lo que nos sale lo vamos a poner en la tierra. Listo. Si nosotros no le ponemos esa tierra, él asume que la tierra o la referencia va a ser donde esté este simbolito. En este caso es lo mismo, pero ahorita vamos a ver un ejemplo donde no. Y vamos a poner otro medidor de voltaje en la salida, es decir, en la resistencia. Le damos clic en la referencia y lo ponemos acá. Por buenas prácticas de medición, uno siempre debe medir o siempre debe poner la referencia. Entonces, antes de poner a simular, vamos a dividir la pantalla y vamos a darle simular. Entonces puede que les aparezca algo así, que ni siquiera se ve nada. Entonces, para organizar esta gráfica, vamos a decirle a nuestro osciloscopio, a nuestro medidor, donde dice trigger, que ponga un trigger automático. Y él automáticamente ajusta la señal de lo que estamos viendo. Ahora vemos que no nos cabe toda la señal en la ventana. Entonces vamos a poner el mouse en el eje vertical, donde dice voltaje, donde están los números, y con el scroll del mouse vamos a bajar y con el clic vamos a subir. También lo pueden hacer si no tienen un scroll con el pad, utilizando 2 dedos, subiendo o bajando. Entonces vamos a ajustarlo para que nos quepa toda la señal y vamos a dejarla un poquito centrada. Listo. Y vamos a hacer exactamente lo mismo con el tiempo. Entonces miren que con el scroll lo puedo cambiar y ahí ya estamos viendo la onda. Entonces, ¿qué está pasando? La señal azul es la que está en la resistencia y la señal verde es la que está en la entrada. Voy a pausar la simulación para mostrarles una cosa, y es
que al parecer la señal azul es exactamente igual a la verde, excepto por las partes negativas. Pero voy a hacer zoom por acá en el pico de voltaje. Y les voy a mostrar algo. Y es que miren que la señal azul llega más abajo o no llega tan arriba como la señal verde. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay un poquitico de voltaje que se está quedando en el diodo. ¿Cuánto se está quedando en el diodo? 0.7. Entonces la resistencia solo va a poder llegar hasta 119.3 aproximadamente. Entonces vamos a verificar acá. Si nos paramos acá encima, nos dice que la verde llega a 119.82 y la azul a 119.04. Es decir, esa diferencia entre esos voltajes es lo que se está quedando en el diodo. Por ahí alguien estaba como que abriendo un micrófono, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, entonces para guardar este circuito ustedes le dan clic acá arriba y le vamos a poner el nombre que se llama rectificador de media onda. Le dan en los cuadritos y le dicen guardar. En OK. Y porfa guarden todos los simulaciones que vayan haciendo, porque primer laboratorio va a ser entregar todas estas simulaciones. Entonces, para que no tengan que volver a hacer los circuitos, vayan guardándolas. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo no quisiera cortar la onda negativa, sino la onda positiva? Por alguna razón, yo quiero eliminarme de todo lo positivo y solo quedarme con lo negativo. Pues lo único que tengo que hacer es voltear el diodo, ¿sí? Al voltear el diodo, entonces cuando yo esté en la parte positiva de la onda, en esta, se va a poner un más acá y un menos acá, y miren que el más va a quedar entonces con el cátodo, la parte negativa, y el menos con el ánodo, y este diodo no va a conducir. Entonces por eso va a rechazar todo lo positivo. Y cuando estemos en la parte negativa, aquí, pues se va a poner un menos acá y un más acá, y ahí sí va a conducir nuestro diodo, va a dejar pasar la corriente en este sentido. ¿Listo? Entonces va a dejar pasar las ondas. Entonces si nos vamos acá al simulador, lo único que hay que hacer es, voy a copiar este diodo, voy a borrar este, y lo vamos a voltear. Si volvemos a conectar los cables y le damos simular, pues entonces él va a rechazar entonces todo lo positivo y solo deja pasar lo negativo. Para que uno quisiera eso, pues dependiendo si uno quiere hacer una fuente de corriente directa pero negativa, podría ser una opción. ¿Listo? Ahora, ustedes dirán, si yo quiero de esa sinusoidal sacar unas líneas rectificar de media onda, estoy perdiendo la mitad de la mitad de la onda cuando es negativa. ¿Cómo voy a hacer yo para construir voltaje ahí? Entonces se inventaron algo que se conoce como rectificador de onda completa. Agrega 4 diodos para aprovechar tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿sí? Solo que la parte negativa la voltea, la vuelve positiva. Entonces miremos cómo lo hace. Entonces analicemos la parte positiva de la onda. Cuando la onda es positiva, se pone un más aquí en el diodo 3 y un más en el diodo 1, ¿sí? Por este cablecito. Entonces, ¿cuál de esos dos diodos por el momento podemos saber que va bien polarizado? Pues el diodo 1, porque tiene positivo en el ánodo. Entonces este diodo 3 se anula en esta parte, ¿sí? No deja pasar. Ahora, como el diodo 1 deja pasar ese voltaje, entonces vamos a ver voltaje positivo por acá, que va a llegar al diodo 4, y voltaje positivo por acá. Ahora miremos
la parte negativa. Entonces va a haber un voltaje negativo por acá que se va hasta el diodo 2 y hasta el diodo 4. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver cuál de los dos diodos es el que ya podemos decir que está mal polarizado. Pues el diodo 4 le estamos poniendo voltaje negativo en el ánodo. Entonces, esto se inhabilita, ¿sí? Mientras que el diodo 2, al tener voltaje negativo en el cátodo, pues va a permitir el flujo de la corriente. Entonces lo que vamos a ver es que la corriente va a empezar a bajar por acá y va a dar toda la vuelta hasta acá y va a pasar por este diodo. ¿Listo? Entonces, cuando estamos en la onda positiva, el diodo 1 y el diodo 2 trabajan al tiempo y permiten que pase esta primera sección que estamos viendo acá en la gráfica. Ahora miremos la parte negativa. Cuando está al revés, ¿sí? Se pone un menos acá y un menos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos queda habilitado? Entonces ahora voy a borrar todas estas flechitas. ¿Cuál se habilita ahora? Entonces ya ustedes se podrán imaginar que el diodo 1 está mal polarizado, no va a conducir, pero el diodo sí, el diodo 3. Entonces ese menos se nos pone por acá y se pone por acá. Y el más de la fuente, que va al otro lado, se pone acá y se pone acá. ¿Y cuál entonces de los dos diodos está mal polarizado? El diodo 2 entonces no conduce y este sí deja pasar la corriente. Nuevamente miren que la corriente le llega a la resistencia en el mismo sentido, ¿sí? Y se va por aquí, sube por acá y viene hasta acá y vuelve a la fuente. Entonces, al llegarle la corriente en el mismo sentido a la resistencia, el voltaje se vuelve positivo y vemos que se invierte la onda. Entonces aprovechamos ahora tanto la parte negativa como la parte positiva de la onda. Vamos a intentar hacer eso en multisim. Entonces vamos a pausar la simulación. Vamos a borrar esto. Y esto se conoce, este arreglo que vamos a construir en este momento, se conoce como un puente de diodos, ¿sí? Entonces vamos a voltearlos. Entonces el diodo uno por acá, otro por acá, pero ahora lo vamos a girar. Otro por acá y otro por acá. ¿Listo? Entonces los diodos están unidos acá en el centro ambos. Este resistencia se conecta acá. La fuente entra por acá arriba. Ahora la tierra ya no es de la fuente, sino está en la resistencia. Entonces aquí sí son importantes, muy importantes las referencias en los medidores. Y luego nos dice esto, que de aquí sacamos un cablecito hasta acá y luego la parte negativa de la fuente entra por acá. ¿Listo? Listo. Entonces ahora vamos a poner los medidores. Vamos a poner un medidor en la fuente con su referencia acá y otro medidor en la resistencia con su referencia acá. ¿Listo? Entonces,
verifiquen que el voltaje de la fuente esté en 120, que la frecuencia está en 60 y le damos play y lo que vamos a ver es lo siguiente. Entonces vamos a ver que eh, se rectifican las dos partes de la onda. ¿Listo? Listo. Entonces lo que vemos acá es que aprovechamos tanto la parte positiva como negativa. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, profe, no sé nada. Listo. Entonces recuerden guardar este rectificador como rectificador de onda completa para que no tengan que volver a hacer cuando vayan a subir el laboratorio. Listo. Entonces vamos a ver el siguiente circuito, que es un rectificador con condensador. Entonces, si uno quisiera alimentar un circuito con esta onda, un circuito de corriente continua, pues con seguridad no va a funcionar. Primero, pues porque el voltaje está demasiado alto y segundo, porque pues esto definitivamente no es continuo, es una onda que está oscilando. Esta forma que tiene la onda se conoce como rizado y uno lo puede mejorar. ¿Cómo lo puede mejorar? Con un circuito con un dispositivo que se llama un condensador. Entonces, los condensadores son circuitos parecidos a las baterías porque permiten almacenar carga. Ellos pueden almacenar energía. ¿Cuál es el problema? Que una vez uno le quite la corriente al condensador, él la entrega muy rápidamente. Es decir, a diferencia de una batería, no la puede mantener mucho tiempo si está conectada. ¿Sí? Es decir, entrega muy rápido la energía. Por eso, en algunos circuitos, cuando las personas están haciendo mantenimiento a circuitos y el circuito estaba funcionando, lo primero que hay que hacer es descargar los condensadores. Entonces, a veces los condensadores chispean porque entregan toda la carga que tienen muy rápidamente. Internamente, ¿cómo están construidos los condensadores? Son básicamente dos placas y tienen un material en su interior que les permite almacenar esa carga. Ese material se llama dieléctrico y hay condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos, condensadores de tantalio y cada uno pues tiene sus ventajas y desventajas. Hay unos, por ejemplo los electrolíticos, que tienen polaridad, es decir, si los conectamos mal los podemos estallar. Y estos pues son los que más voltaje aguantan, los que más voltaje pueden almacenar. Los condensadores cerámicos o de tantalio pues son de una capacidad mucho más pequeña, ¿sí? Y la mayoría de ellos ya no tienen polaridad, es decir, los podemos conectar como quisiéramos. Ahora, eh, esa capacidad que tienen los condensadores, si antes la resistencia se medía en ohmios, ahora la capacidad que tienen los condensadores se mide en faradios. Entre más faradios tenga un condensador, pues más capacidad tiene de almacenar carga. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Entonces, cuando están funcionando los diodos 1 y 2, es decir, este diodo y este diodo de acá, es decir, cuando estamos en la onda positiva, miren que el sistema está inyectando corriente por aquí a la resistencia y eso hace que nosotros veamos esta onda de acá, la onda 1 que veíamos ahorita. Pero parte de esa corriente también se está yendo por aquí al condensador, ¿sí? Y lo está cargando. Para que ustedes se hagan un ejemplo del condensador, imagínense una botella de agua que tiene un rotico en la parte de abajo. Cuando ustedes están cargando el condensador, es decir, cuando le están inyectando corriente, ese rotico está tapado y
le están echando agua a la corriente. Hasta que llega un punto en que la botella se rebosa y ya no recibe más carga. En este caso, el condensador se rebosa hasta los 120 voltios. ¿Listo? Luego, cuando uno quita o destapa el huequito que tiene la botella, pues ¿qué va a pasar? Si sigue entrándole corriente, pues ella va a quedar en el voltaje que está. Mantiene ese nivel de agua en su interior. Pero si le dejamos de echar agua, si cerramos la llave, ella va a empezar a entregar toda el agua que tiene en su interior y el nivel de agua empieza a bajar, ¿sí? Entonces, cuando empieza a bajar el voltaje o cuando empieza a bajar la cantidad de agua que le estamos echando a la botella, pues va a ser más el agua que sale que la que entra. Entonces lo que vamos a ver es que el voltaje del condensador empieza a descargarse y eso es lo que vemos en esta curva de acá. Se descarga hasta que llega a cero, ¿sí? Idealmente. Pero, ¿qué pasa? Cuando entra la otra fase, es decir, cuando entran a funcionar los otros dos diodos que funcionan de esta manera y de esta manera, vuelve a llegar corriente a este mismo circuito. Es decir, vuelve a llegar corriente a la resistencia y vuelve a llegar corriente al condensador. Entonces vuelve a cargarse y en esa se la pasa el condensador, cargándose y descargándose. ¿Cuándo se descarga? Cuando baja el voltaje, es decir, cuando hay menos voltaje en el condensador, menor a 120 voltios, él empieza a entregar ese voltaje. ¿Y a quién se lo entrega? A la resistencia, le entrega esa corriente que tiene en su interior. Y eso hace entonces que se mejore el rizado que hay en la onda. Y eso lo podemos simular. ¿Cómo lo simulamos? Pues simplemente ponemos un condensador en paralelo y lo conectamos acá a la resistencia y le damos simular. Miren que realmente no cambió mucho. ¿Por qué no cambió mucho? Porque esa capacidad del condensador es muy pequeña, es decir, se descarga muy rápido. Entonces tenemos que hacer que el condensador entregue más lento la energía. Entonces vamos a ponerle en vez de 1, 10 micros. Y entonces miren que ahora el sistema se mejora el rizado. Yo podría entonces ponerlo incluso más grande. Encontramos condensadores de 22, de 47, y así sucesivamente. Incluso hay condensadores de 100, ¿sí? Y se van mejorando cada vez más. ¿Qué pasa? Que en control tan grande de 100 para que aguante 120 voltios de corriente alterna, pues no es tan fácil. Entonces, por eso el condensador pues mejora el rizado, pero no va a ser perfectamente recta la señal, no va a mejorar por completo. ¿Listo? Entonces esta es una manera que hay de mejorar el rizado de la salida de la onda. ¿Listo? Otra manera o otra aplicación que tienen los diodos son los diodos LEDs. Y estos diodos son muy interesantes porque, como les había yo comentado en la clase anterior, cuando sucede la recombinación de huecos y electrones en este punto donde se unen los dos materiales, se genera luz. Es decir, cuando un electrón llena un hueco, se genera luz por la transferencia de energía que hay en ese momento. Estos diodos pues reciben su nombre LED por las siglas diodo emisor de luz en inglés y ellos emiten luz cuando el voltaje que está cayendo sobre ellos es exactamente 0.7 voltios. 0.7 voltios. ¿Sí? Entonces, hay diferentes colores en los LEDs y eso depende mucho de la composición de los materiales que están en su interior. Entonces, dependiendo de cómo estén dopados, pues hay unos que son rojos, otros azules, otros verdes.
Perdón, y así sucesivamente. ¿Listo? Una cosa importante y es que el diodo siempre tiene que estar acompañado de una resistencia. ¿Por qué? Porque esa resistencia tiene que consumirse el voltaje restante, es decir, los 4.3 voltios restante si tuviéramos una fuente, por ejemplo, de 5 voltios. Estamos hablando de una fuente de 5 voltios. Si por el contrario yo pongo una fuente de 0.5 voltios, pues no se va a poder. ¿Por qué no se va a poder? Porque no va a ser suficiente el voltaje para que se polarice el diodo. No va a superar esta barrera de potencial y entonces no va a emitir luz. Entonces, para simular esto acá, voy a dejar este circuito aquí quieto porque lo vamos ahorita a usar más adelante. Y vamos a crear otro circuito. Entonces vamos a sacar una fuente. En este caso vamos a sacar la fuente que dice step voltage, que es una fuente que espera cierto tiempo para activar. Entonces vamos a poner acá donde dice 1 milisegundo, 4 segundos, para que espere la fuente 4 segundos para activarse. Luego vamos a poner el diodo. Miren que la notación de los diodos LED cambia un poco y tiene dos flechitas que salen de ella. Esas flechitas pues indican la luz que está saliendo del diodo. Vamos a poner una resistencia de protección y vamos a poner una tierra. ¿Listo? Ponemos la tierra acá y ponemos la resistencia acá. ¿Listo? Entonces, si le damos acá a simular, ¿qué va a pasar? Pues debe esperarse los 4 segundos. 1, 2, 3 y 4 segundos. Entonces se prende el LED. ¿Qué va a pasar? Si nosotros miramos con los medidores de voltaje, qué voltaje hay en cada parte del circuito, entonces vamos a poner un medidor acá, con su referencia acá, y le damos simular. Toca esperar a que pase el tiempo. Miren que en este momento hay 0 voltios porque la fuente no se activa. Cuando pasen los 4 segundos, en el tiempo de simulación, se va a activar y vamos a ver que en el diodo hay 692 milivoltios, es decir, casi 0.7 voltios. Y si miramos en la resistencia cuánto hay, ponemos la referencia. Voy a hacer este tiempo un poquito más corto, solo un segundo para no tener que esperar tanto. Pues cuando pasa un segundo, el voltaje restante está en la resistencia. Hay algunos LEDs que el fabricante dice cuánta corriente debe estar pasando por ellos, cuánta corriente debe estar fluyendo por acá. Por lo general, esa corriente es de 20, 25 miliamperios. Entonces, particularmente en este ejemplo que estamos haciendo, la resistencia que está acompañando al LED está sobredimensionada, está muy grande. Entonces vamos a hacer un cálculo de cómo se determinaría el voltaje de esa resistencia. Entonces, si el fabricante nos dice que por el LED deben pasar 20 miliamperios, entonces quiere decir que por todo este circuito deben fluir siempre 20 miliamperios. Entonces, como nosotros ya sabemos que el diodo LED se consume 0.7 voltios y la resistencia se consume 4.3 voltios, ¿qué valor deberá tener para que pasen 20 miliamperios? Entonces hay una ley que dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, para los que ya vieron electrotecnia, ¿sí? Que creo que ya todos la vieron. Entonces, si despejamos de acá, la corriente, perdón, la resistencia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. Entonces, si ustedes hacen ese cálculo y dividen el voltaje, que en este caso sería
4.3 voltios dividido la corriente que nos dice el fabricante, que es 0.02, les va a dar 215. Como una resistencia de 215 no existe, sino que existe una resistencia de 220, entonces es la que nosotros ponemos. Entonces vamos a pausar acá, cambiamos el valor de la resistencia, le ponemos 220, vamos a hacer en la fuente hayan 5 voltios, se abre este menú del lado y hay 5 voltios y le damos simular, y lo que ustedes verían en la realidad es que el LED va a brillar mucho más. Aquí a simple vista parece que no pasa nada, pero lo que está pasando es que va a brillar mucho más, porque como es una resistencia menor, entonces puede fluir más corriente. ¿Listo? Si nosotros ponemos una resistencia muy grande por ahí de 100.000, 100K, lo que va a pasar es que miren que el LED ya no brilla, porque la corriente es tan pequeña que no es capaz de generar esa luz en el LED. ¿Listo? Ustedes también lo pueden verificar con un medidor de corriente. Acá hay uno que dice corriente y lo ponen donde quieran medir la corriente y le dan simular. Y cuando se active la fuente, él nos va a decir que acá están pasando 19.4 miliamperios, es decir, aproximadamente 20 miliamperios. ¿Por qué están pasando menos miliamperios? Pues porque la resistencia nos tocó ajustarla un poco. ¿Listo? En un segundito. Listo. Entonces, aquí pues realmente no tenemos nada que ver porque no hay ninguna señal que se está generando. Todo lo que estamos viendo está en los simuladores, en los medidores. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, señor profe. No, profe. Listo. Entonces, sigamos. Entonces, hay otro diodo. Ya vimos el diodo de propósito general, el diodo LED, y hay otro diodo que se conoce como el diodo Zener. El diodo Zener es bien diferente, bien extraño, porque fue diseñado para funcionar al revés, es decir, para funcionar cuando está polarizado en inversa. Entonces, ¿cómo funciona este diodo? Si ustedes lo conectan en directo, es decir, le ponen voltaje positivo en el ánodo y voltaje negativo en el cátodo, él funciona como un diodo normal, ¿sí? Como un diodo de propósito general, conduce y él solo se va a consumir 0.7 voltios. ¿Listo? Ahora, cuando el diodo se polariza al revés, este diodo no conduce, ¿sí? Si fuera un diodo normalito. Como es un diodo Zener, el diodo, el fabricante nos dice que debe cumplir un voltaje, vamos a suponer que este diodo es de 5 voltios, para que conduzca. Entonces, cuando lo polarizamos al revés, es decir, menos acá y más acá, debemos garantizar que el voltaje sea mayor a este para que el diodo conduzca. ¿Y qué pasa? Que cuando ese voltaje se supera, pues el diodo no pasa de ese voltaje. Entonces, si ustedes lo alimentan con 8 voltios, él solo se consume 5. Si le ponen 12, solo se consume 5. Si le ponen 24, solo se consume 5. Pero si le ponen 3, por ejemplo, pues el diodo no funciona. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado el voltaje para el que el que fue diseñado para trabajar. ¿Listo? Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Pues eso nos sirve para poner señales oscilatorias como esta que ustedes están viendo acá, como señales de
corriente directa, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Entonces vamos a volver acá al rectificador y le vamos a ponerle por aquí en el medio un diodo Zener. El diodo Zener entonces lo vamos a conectar en inversa. ¿Cómo sabemos que está conectado en inversa? Porque acuérdense que la corriente de este circuito entraba por acá. Entonces al bajar por aquí la corriente, pues va a estar funcionando al revés. Y vamos a modificar nuestra señal de entrada, porque si lo dejamos así, pues realmente no vamos a ver, digamos que se va a producir un error porque no vamos a ver lo que queremos. Entonces vamos a pausar la simulación, vamos a seleccionar la fuente, le vamos a dar doble clic y al voltaje de pico a pico le vamos a poner 1 voltio, es decir, la señal sinusoidal ahora solo va a tener 1 voltio para arriba y 1 voltio para abajo, pero le vamos a agregar algo y es que le vamos a poner un offset, y es decir, que le vamos a decir que esa señal sinusoidal ya no está sobre 0, sino que está, por decir algo, sobre 10 voltios. Entonces, si simulamos esto y ajustamos acá nuestra pantalla, pues, ¿qué va a pasar? Que el Zener nos ayuda a mantener un voltaje que está más o menos por 5 voltios. Miren que cuando se pasa el voltaje siempre es mayor de 5 voltios, él no lo logra, digamos que no lo deja pasar más de acá. Obviamente no es exactamente 5 voltios, pues porque no es perfecto, entonces él permite estas sobreoscilaciones y el voltaje está alrededor de 5.9 voltios a 6 voltios. Ahora, vamos a hacer algo y es que vamos a reducir el voltaje de la fuente. Entonces, lentamente vamos a ir acá bajando este voltaje. Primero vamos a poner en 9. Miren que todavía funciona igual. Luego en 8. Sigue funcionando igual. Luego en 7. Y miren que ya empieza a cambiar un poquito más. Luego en 6. Entonces miren lo que pasa. Vamos a dejarlo acá en 6. Cuando el voltaje es mayor a 6 voltios, el Zener corta por 5. Él exactamente corta en 5 voltios. Cuando empieza a bajar, pues él permite que baje ese voltaje, pues porque no se ha cumplido el voltaje necesario para que él mantenga esos 5 voltios, entonces él baja. Otro ejercicio que podríamos hacer sería eliminar el condensador y mirar qué pasa. ¿Sí? Entonces, en este caso, el condensador ya no tiene mucho efecto porque como es tan poquito voltaje, pues entonces se descarga demasiado rápido y no estamos viendo realmente el efecto del condensador en la resistencia. ¿Listo? El diodo Zener tiene, aparte de ser utilizado en los rectificadores, tiene otras aplicaciones. Pero antes de pasar a las otras aplicaciones del Zener, me gustaría hacerles como una aclaración. Y es que estos circuitos, como el que estamos viendo acá, son el principio básico de los transformadores o las fuentes de voltaje que nos pasan de la corriente de la casa a 12 voltios o a 5 voltios. Obviamente, estas fuentes son fuentes mucho más elaboradas y tienen otros elementos que hacen que consuman menos energía, porque aquí este circuito es súper ineficiente, pero es el principio básico de una fuente conmutada, una fuente que regula el voltaje de corriente alterna a corriente directa. Hay algo fundamental que nos está faltando aquí, por ejemplo, y es un transformador, es básicamente una bobina, es decir, un montón de espiras de cable enrolladas que nos permite pasar de 120 voltios AC a 12 voltios AC. Entonces,
al yo pasar la corriente alterna a través del transformador, ya mi onda sinusoidal no va a ir de más 120 a menos 120, sino de más 12 a menos 12. Y ahí sí, yo le puedo poner estos diodos, condensadores mucho más pequeños, y hace que mi circuito sea mucho más pequeño y mucho más eficiente. Como les decía, entonces el diodo Zener tiene otra aplicación y es que corta el voltaje. Entonces, uno podría hacer que el diodo, si yo tengo una señal de este estilo, nos corte todo el voltaje que esté por encima de 5 voltios y cuando está negativo, pues simplemente no lo deje pasar. Entonces, miremos qué pasa. Cuando la onda es positiva y se pone voltaje positivo por acá, el diodo, ¿cómo está organizado? Pues está polarizado en inversa. Al estar polarizado en inversa y al tener una fuente de 12 voltios, dijimos que él solo se consume 5 voltios. Entonces él dice, listo, yo dejo pasar la corriente, pero me quedo con 5 voltios. Esos 5 voltios son exactamente los mismos 5 voltios que se ven en la resistencia, ¿sí? Ahora, miren que nos quedan faltando 7 voltios por utilizar si estuviéramos analizando este circuito de acá, ¿sí? Esos 7 voltios se van a quedar en la resistencia de acá. Siempre para que no se confundan. Todo lo que entrega la fuente tiene que ser consumido. Entonces, si la fuente entrega 12 voltios, esos 12 voltios tienen que ser consumidos. Ya vimos que 5 voltios están siendo consumidos en esta parte de acá por el diodo y por la resistencia, y como están en paralelo, pues es el mismo voltaje. Pero hay un voltaje que está restando y es estos 7 voltios que están acá. Entonces un diodo Zener siempre debería estar acompañado de una resistencia de protección. Es decir, miren que acá en el montaje que yo hice, en la simulación, se me olvidó poner esta resistencia de acá, que es súper importante, es la resistencia de protección del Zener. Si no se pone, se puede dañar, se nos puede quemar el Zener, porque entonces estaríamos obligando al Zener a que se consumiera todo el voltaje de la fuente. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa en el otro sentido? Cuando la onda es negativa. Pues cuando la onda es negativa, se pone un más acá y un menos acá. Y en este momento, el diodo queda polarizado bien. Entonces se entrega la corriente así, ¿sí? ¿Qué pasa? Que al ser polarizado en directa, el diodo ya no se consume 5 voltios, se consume 0.7 voltios. Entonces, el voltaje restante se queda por acá en la resistencia. Siempre, 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 todo lo que entregue la fuente debe ser consumido. Entonces, el voltaje restante, que son 11.3 voltios, estaría acá. ¿Listo? Entonces, si hacemos esto acá en Multisim, pausamos la simulación, vamos a poner una fuente de voltaje AC, vamos a garantizar que el voltaje esté en 12 voltios, que la frecuencia esté en 60, vamos a poner una resistencia de protección acá, vamos a duplicarla y vamos a poner otra resistencia por aquí, y vamos a poner un Zener acá y la tierra. Ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve esa resistencia que está en paralelo al Zener? ¿Para qué la necesito? Pues esa resistencia simplemente es ilustrativa y es para demostrar lo que sería la carga del circuito. Ese circuito, ¿a quién está conectado? Entonces, para que se lo imaginen, todo, me borro primero todo esto, todo lo que está de aquí para acá es el adaptador de voltaje, es el marranito del celular, el cargador del computador.
y lo que está para este lado es la carga, que en este caso podría ser un celular, un computador, un parlante, un circuito electrónico, y los diodos Zener son muy comunes para proteger circuitos. Si estamos hablando de un circuito digital que si le ponemos más de 5 voltios se daña, el diodo Zener es muy útil en ese sentido. Entonces, si nosotros ponemos acá un medidor de voltaje acá y un medidor de voltaje acá a la salida, lo que vamos a ver entonces es que se rectifica. Y miren que la onda no es propiamente cero en las partes negativas, sino que es 0.7 voltios, que es lo que se consume el diodo cuando está al revés. ¿Listo? Ahora, si uno quisiera tanto cortar esta onda por arriba y por abajo, o sea, cortar 5 voltios por arriba y por abajo, pues uno puede hacer un cortador doble poniendo diodos de esta manera. Entonces vamos a mirar qué pasa. Cuando la onda es positiva, se pone un más acá, un más acá. Este diodo queda polarizado en inversa. Entonces, ¿cuánto voltaje aquí queda? Quedan 5 voltios, ¿cierto? Ahora, ese voltaje sigue pasando acá y este diodo queda polarizado en directa. Como está polarizado en directa, entonces, ¿cuánto cae aquí? 0.7 voltios, como si fuera un diodo común y corriente. ¿Listo? El restante se lo va a consumir la resistencia. Cuando estamos al revés, cuando estamos así, entonces se pone voltaje positivo por acá, este diodo queda en inversa, entonces ahora este es el que se consume 5 voltios y este de acá queda en inversa, perdón, en directa y se consume 0.7 voltios, ¿sí? Y entonces el restante, ¿quién se lo consumiría? Pues se lo consumiría la resistencia. ¿Listo? Aquí las flechitas me quedaron al revés. Técnicamente deberían apuntar hacia abajo. ¿Listo? Porque es un voltaje negativo. Entonces eso es lo que vemos acá. Que corta tanto 5 voltios por arriba como 5 voltios por debajo. Entonces eso lo podemos hacer aquí fácilmente. Simplemente borrando este coso. Lo duplicamos, lo giramos y lo ponemos acá. ¿Listo? Entonces, si le damos simular, vemos que el diodo corta tanto por arriba como por debajo. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? No, señor. No, profe. Listo. Entonces, Profe, qué pena, creo que tiene el micrófono cerrado. ok, perdón. Listo. Entonces, les estaba mostrando que en la parte aquí de materiales de clase, en archivos, ya están las diapositivas que vimos hoy. Entonces aquí están todos los circuitos que acabamos de simular. Lo que deben entregar ustedes es un video de máximo 2 minutos hablando y explicándome cada uno de los circuitos que vimos. Entonces es muy rápidamente en sus palabras, me muestran la simulación y qué es lo que hace el circuito. ¿Listo? ¿Qué consideraciones deben tener en cuenta para el video?
Simplemente tienen que salir hablando, no tienen que grabar con video. Debe ser de buena calidad la imagen, que se vea la pantalla bien y que se escuche bien. Y deben subirlo a alguna plataforma, sea YouTube o Microsoft Stream, donde yo lo pueda ver y no tengan que descargarlo. ¿Por qué? Porque a veces hay algunos que lo graban en un formato diferente a los que el computador puede leer y entonces al convertirlo muchas veces se pierde el audio o se daña la imagen. Entonces lo pueden subir a YouTube como un video oculto y solo me pasan el link a mí a través de Teams. Entonces ahorita yo les voy a crear aquí la tarea en asignaciones y ahí ustedes deben subir el enlace al video que hagan. Solo deben subir el link y tienen para realizarlo hasta la otra semana, eh, hasta el jueves de la otra semana, por la noche. Entonces tienen una semana para hacer el video. Entonces, si no hay más preguntas ni dudas, pueden tomar este tiempo que queda de la clase para trabajar en las simulaciones. Vale, Listo. profe, muchas gracias. Tenía una pregunta. Listo, profe, hasta luego. Sí, Hay, o sea, en el programa, uno dónde puede ver dónde quedan guardados todos los circuitos que uno ha hecho, o sea, como para abrirlos así rápido. ok. Se van acá otra vez a Multisim, a la página inicial. Se van aquí donde dice Circuits, My Circuits, y acá les quedan todos los que ustedes tienen grabados. Ah, ok, sí. O sea, es que como para el video, o sea, uno puede abrirlos desde ahí rápido y mostrar la simulación, ¿cierto? Sí, lo que yo les recomiendo es para que no tengan que recortar el video y lo hagan rápido, pues es que abran varias pestañas, una con cada circuito. Entonces cuando lleguen acá, le dicen abrir, abrir y ya tengan todos los circuitos abiertos, de tal manera que van pasando entre pestaña y pestaña y solo tienen que darle simular y ya. ¿Listo? Ah, ok, profe, listo. Gracias. ¿Listo? Profe, ¿se puede Señora. hacer con la otra versión de Multisim? Es que yo tengo la del computador como tal. Ah, sí, no hay problema. También lo Ah, pueden hacer con eso. listo, No hay problema. Profe, perfecto. también tenemos que explicar la simulación que hicimos en la clase pasada. No, solo los que aparecen a partir de rectificador de media onda en adelante. Esta no la tienen que explicar. Vale, profe, gracias. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. listo Hasta muchachos, luego. entonces, si no hay más preguntas, entonces quedamos así por hoy. Por favor, si quieren, utilicen este tiempo para avanzar en las simulaciones.